Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a hacer una oración más al Señor para así seguir en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cierre sus ojos y acompáñeme entonces en esta oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque has recibido con olor grato nuestras adoraciones, Dios. Ahora nosotros solicitamos que en función de lo que tú tienes predeterminado para la iglesia y de manera particular para cada una de las familias aquí congregadas, igual que en sus representantes, tú puedas estar ministrando conforme a tu voluntad en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, puede ocupar su asiento. Para mí igual es un privilegio muy alto compartir con ustedes la palabra del Señor. Si pudiera poner un título a lo que vamos a compartir en esta noche, fuera el único camino. Y entonces hablo del único camino refiriéndome a la oportunidad única que tenemos en todos los casos de hacer la voluntad de Dios. En todos los casos de nuestras vidas y en todas las decisiones que vamos a tomar, nosotros podemos tener muchísimas alternativas para solucionar problemas, para solucionar situaciones que se nos presentan, pero siempre Dios da un camino, Dios da una estrategia y es la estrategia y es el camino que a nosotros nos hace bien. Cualquier otra estrategia o cualquier otro camino que decidamos seguir diferente de aquel que Dios nos insta a hacer es totalmente, va a traer resultados totalmente contrarios a lo que nosotros estamos esperando. En ese sentido, quisiera entonces que pudieran ir conmigo al libro de Hebreos, en su capítulo 12, y leemos entonces del 15 al 17 la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. El libro de Hebreos fue escrito a razón de que este pueblo, muchas personas estaban dispersas en ese momento en Israel a causa de que mataron a Cristo, crucificaron a Cristo. La iglesia entonces sufrió persecuciones, como todos ustedes saben, y muchas personas entonces se iban y perdían su casa y perdían sus bienes, dejaban sus familias, y en ese sentido y bajo ese contexto se escribe Hebreo, porque muchas de esas personas que iban, entonces cuando analizaban el sacrificio que ellos estaban haciendo, dejando su casa, dejando su familia, entonces estaban considerando volver atrás. Estaban considerando a volver a la ley. Y es por eso cuando usted lea Hebreos en el capítulo 1, usted se da cuenta que Dios ahí escribe y dice, bueno, yo hablé a través de los profetas a sus padres, pero ahora yo hablo a través del Hijo. Entonces el libro de Hebreos completo es una comparación de la ley con la gracia. Siendo así, entonces, en el capítulo 11 de Hebreos, el escritor hace una descripción y menciona muchísimos hombres de fe, muchísimos hombres que sirvieron de ejemplo para que la iglesia de este tiempo pueda mirar a esos hombres y por mirar a esos hombres entonces tenga ánimo de seguir adelante y considerando que el único camino, el mejor de los caminos y la única oferta que Dios le dio a la tierra fue Jesucristo. No tenemos otra oferta, no tenemos otro camino que seguir a Jesucristo. Y si alguien no siente que Jesucristo es suficiente es porque no le conoce. Todo el que conoce a Jesucristo sabe que Él es suficiente. Y la insuficiencia que yo tengo conociendo a Cristo no es más que una
una falta de la palabra y una falta y que por el conocimiento de quién es Él. Por eso cuando Pablo comprendió quién era Jesucristo y qué importancia había en conocerlo, dijo, pero todo lo que yo he hecho en la ley, yo lo considero como basura a fin de agradar a aquel que me llamó. O sea, es decir, cuando consideramos lo que tenemos, y es lo que no hizo Esaú, y es el ejemplo entonces que nos está dando la palabra del Señor aquí, y nos dice, no. Ustedes ya miraron, puse muchos ejemplos acerca de hombres de fe, pero ahora entonces nos llama la atención que la Biblia usa un ejemplo de una persona que no fue ejemplo de fe, y nos dice y nos contextualiza, dice, comenzando, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia según esta descripción aquí? Bueno, una de las cosas es que brota de las personas una raíz de amargura. Entonces, amargura es, usted sabe, pienso que algunos se ha sentido en algún momento con cierta sensación de amargura, en algún momento. Entonces, esto de amargura no es más que una expresión de inconformidad. Cuando alguien entiende que no se le ha dado lo suficiente, o cuando alguien entiende que lo que posee es menos de lo que debe poseer. Bueno, y en el peor de los casos, cuando alguien ve que alguien está actuando de una manera diferente de como él piensa, también entra como un estado de amargura, de frustración. Alguien me dijo en algún momento, yo no me siento bien con usted, y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dice, es porque yo pensé que usted iba a hacer esto y lo otro. Y digo, pero dime, o sea, ¿te sientes mal conmigo porque yo no actúo como tú piensas? Pero eso es injusto, ¿sí o no? Porque de antemano ya yo no sé lo que tú estás pensando. Yo no sé lo que tú esperas de mí. De modo que yo no sabiendo lo que usted está pensando, yo no sabiendo lo que usted está esperando de mí, será injusticia que usted se sienta mal conmigo por su pensamiento. Entonces muchas veces la amargura igual es una frustración que viene dada porque a usted ni a mí se nos llenan las expectativas de nuestros pensamientos. Siendo así, entonces muchas veces todo lo que le rodea a usted está muy bien, está en perfecto estado, y su amargura no es más que hay que darle una reivindicación, que lo que usted está pensando. Cuando usted dé un giro a lo que usted está pensando, cuando usted considere que lo que usted espera posiblemente no sea lo que esa persona o lo que Dios quiera hacer. A Jesús vinieron y le dijeron, Señor, por favor, haz que mi hermano me dé la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y qué hizo Jesús? Ay, sí, venga, para que se sientan bien, démosle la parte. No. Jesús le preguntó, ¿y quién le dijo a ustedes que a mí me han colocado como repartidor de bienes? O sea, el asunto que usted tiene que no es bíblico, que no va a ser respaldado por Dios, no es una causa para usted estar amargado. Número uno, la amargura produce entonces una sensación de malestar en el que la siente. Y eso no es lo peor de la amargura. La amargura es uno de los factores, según el texto, que impide que la gente reciba la gracia. Eso es lo peor. Lo que hace el amargo, pero en aquel amargado. En el salado, bien. Decían antes, pero es que tú estás salado. Ojalá estemos todos salados. Ojalá nosotros seamos tan sabrosos y tan salados que el que nos vea nos quiera. Pero el amargado, hermano, no hay nada bueno que diga la Biblia acerca del amargado. Así que yo le hago una invitación a usted, y de igual manera me incluyo en esa invitación a considerar a ver por cuál razón o por cuáles razones o por qué persona o por cuáles personas pudiera estar entrando en mí algún sentir, alguna raíz de amargura. Porque si eso es así, no es la persona o no son las personas, no son las cosas las que le rodean que deben cambiar. Soy yo. Entonces aquí hay un ejemplo y dice, bueno, no queremos, el escritor dice, no queremos, número uno, que haya raíz de amargura por dos razones. Número uno, porque estorba la gracia.
Y el que se pierde de la gracia que está en Jesucristo se está perdiendo de Dios manifestado en el hombre. Quizás no haya una palabra que puedan describir puntualmente la gracia, porque la gracia es Dios con los hombres. Y por eso que Pablo habla de una impartición de gracia. Porque de repente está sucediendo en un espacio en donde se esté Dios manifestando cosas que nadie las sabe, inclusive el que está predicando la palabra no sabe lo que Dios está haciendo. Y de repente dice alguien, pero que yo fui sanado en ese sitio, pero que yo fui liberado en ese sitio, pero que yo fui salvado en ese sitio. Yo digo, igual yo fui salvado, sanado, restaurado, porque la gracia no se mide desde una posición. Es Dios solamente lo que está haciendo por su gracia. Ahora, hay otro tópico, por supuesto, sumamente importante a mencionar a causa de la amargura. Y es que muchas personas que están amargadas, esa amargura produce como, no sé si has visto que hay árboles que tienen como raíces, pero muchísimas raíces. Y como que se le multiplica tan rápido las raíces. Debo decirle que no hay nada que se multiplique tan rápido como la amargura. Porque el amargo amarga todo lo que se le pega. La amargura es como un virus, hermano. Los virus tienen la capacidad de multiplicarse como nosotros no nos imaginamos. Bueno, ya sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Por el coronavirus. Pero eso nació allá en China y en menos de meses le dio la vuelta al mundo y volvió y apareció una cepa yo no sé dónde, y en menos de 2 meses ya le da la vuelta al mundo, porque así son los virus. Y entonces dice el texto, entonces no es bueno que se genere raíz de amargura, porque muchas personas pueden ser contaminadas. Ahora, fíjese, si alguien está cerca de usted y nunca está inconforme con casi nada, revise ese caso. ¿De acuerdo? Gente que no le gusta como cante, que no le gusta como predica, que no le gusta y dice, pero ¿y qué es lo que te gusta entonces? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces, Esaú es el típico ejemplo de aquella persona que es bueno todo lo que no está en mí. O sea, es bueno y es mejor todo lo que otro tiene. Lo que yo tengo es poco. No valoran mayoría de veces lo que tiene y considera que lo que tiene es poco. Y lo que tiene es lo suficiente para producir un fruto. Me llama la atención esta lectura que tuvo Wilton compartiendo en Actos del Yaque de los talentos. Todas las veces que he predicado de ahí para acá las he dicho. Lo lamento que me he escuchado otra vez predicar, pero el asunto es que Jesús habla de una parábola donde un señor le dio a unos siervos, a unos 5 talentos, a unos 2 talentos y a uno 1 talento. Venido el Señor después de mucho tiempo, dice que cuando vinieron y entregaron los talentos, el que había producido 5 trajo 5 más. El que le habían dado 5 trajo 5 más. El que le habían dado 2 trajo 2 más. Y el que le había dado 1 no trajo nada. Al que había dado 5, el Señor le dijo: en lo fiel, en lo poco, gracias, has sido fiel. Y al que le dieron 2, que produjo 2, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Le dijo: en lo poco has sido fiel. Bueno, y no le digo lo que le dijo al que no trajo nada, sino que le dijo: mal siervo. La idea es esta: 5 no es mucho, 2 no es mucho, es lo suficiente para dar fruto. Y a los 2 le dijo: como en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho. El que tenía 5 le dijo, y entonces al que tenía 2 le dijo: como en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho
te pondré. La enseñanza es esta. Muchas veces dejamos de dar fruto porque dices, lo que tengo en la mano no es tanto como lo que tiene el pastor Máximo en la mano. Y entonces yo digo, bueno, voy a producir cuando yo tenga tanto como el pastor Máximo. Y Dios dice, tiene lo suficiente para producir eso. Todo lo que yo le he dado a todos ustedes es poco. Lo mucho es lo que van a recibir cuando sean fieles. Ahora, si soy fiel, tendré entonces la capacidad de administrar más. Si no soy fiel, entonces me quedaré frustrado y me quedaré mirando cómo le dan más a los que tienen más. Y entonces ahí cuando yo veo cómo le dan más a los que tienen más, es que viene el gran problema. Aquí hay injusticia. Aquí no hay amor. ¿Cómo es que fulano que tiene 10 le van a quitar el que tiene 1 para dárselo al que tiene 10? Eso es injusticia. Y entonces nos juntamos muchas veces con personas también amargadas y el amargado sabe qué dice. Sí. 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 Porque no hay cosa que fluya más en una conversación que un amargado hablando con otro amargado. Eso es terrible. Alguien me pregunta en estos días, Kenny, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿cuántos años tiene conociéndome? Un compañero de trabajo que nos queremos muchísimo. Y me dice, 6 años. Y yo le digo, ¿cuántas veces le he dicho que estoy mal? Y me ha dicho, ninguna. Digo, ya usted debe saber cómo estoy hoy. Y le dije, mire, varón, cuando usted me vea, dígame otra cosa. Ahora, si usted no me ve, llámeme y me pregunte cómo yo estoy. Pero si usted me vio, ya usted sabe la respuesta. No tengo otro motivo de estar mal. Aun cuando yo escudriñe dentro de mí y vea que hay cosas que yo diga, Señor, ¿y dónde está Kenny? El otro Kenny, el Kenny buena gente. Yo sé que en el interior de mí vive Cristo. Y el deseo entonces tiene que ser ese. Y el deseo, hermano, y cuando usted dice que está bien, no es una expresión como un relleno. No. El malestar o las cosas negativas que puedan estar rondando se van a ir adecuando a esa expresión de bienestar. Bueno, hay que de alguna manera vivir una vida sin amargura. La palabra profano que menciona ahí, que dice que como Esaú fue un profano, es que las cosas sagradas una persona las considera como común. Es que tengo algo sagrado en las manos y lo manifiesto, lo trato como cualquier cosa porque para mí no es sagrado. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Pero nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Que después del escritor nombrar muchísimas personas como ejemplo de fe, viene y trae este nombre y dice, no sean como Esaú. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Les comento lo que hizo Esaú. En Génesis capítulo 25, si usted puede ir conmigo, vamos a ver qué fue lo que hizo Esaú. Dice, y crecieron los niños, 25, 27 de Génesis. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Esaú era el primogénito, fue el primero que nació del vientre de su madre. Entonces, le pertenecía la progenitura, que entre otras bendiciones, que significaba el ser primogénito, implicaba
una doble porción de la herencia en comparación de los hermanos cuando el padre muriera, y también era el líder, el encargado de la casa cuando su padre faltara. Serán dos de las bendiciones, y por supuesto una mucho más importante que estas dos era que era entonces el escogido del linaje directo de Abraham. Recuerden que Abraham poseía una promesa y esa promesa entonces estaba en el primogénito. Sin embargo, aquí vemos el típico ejemplo en donde Esaú dice: entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así, dice el texto, menospreció Esaú su primogenitura. En mi vida, la verdad es, el peor de los negocios que tiene la Biblia es este. O sea, no hay un negocio peor que este en la Biblia. Lea y usted se dará cuenta de lo que estoy diciendo. La mayoría de negociantes lo que están buscando es invertir poco y sacar. Eso es lo que buscan los negociantes. Menos inversión, más ganancia. Pero este muchacho, y no sé dónde tenía la cabeza, este Esaú, dice que cuando él se vio en esta crisis, metido en esta crisis, y entonces al lado de Esaú había un muchacho que lo que estaba deseando en su corazón era ser el primogénito. Entonces, hay ocasiones en que lo que alguien menosprecia porque es muy poco es la respuesta a la oración de muchos. La primogenitura era la respuesta a la oración de Jacob. Jacob se levantaba pensando y añorando y se acostaba deseando ser el primogénito. De modo que desde que se le presenta la oportunidad, dice Jacob, esta es la mía. ¿Qué tú quieres qué? Quiero comida, no hay problema. Aquí hay comida suficiente y está muy buena, por cierto. Pero véndeme tu primogenitura. Yo no arriesgaría tantas cosas por un plato de comida. Ahora, me llama la atención que estamos entonces en el Nuevo Testamento y cuando hacemos la comparación de cualquier persona que se descuida en la gracia, vienen y me traen a Esaú. Porque muchas veces el creyente, y yo también, de este tiempo, nosotros estamos deseando la gloria de Eliseo, nosotros estamos deseando la doble porción de Elías, nosotros estamos deseando que se abra el mar delante de nosotros, que lleguemos a la tierra prometida, y dice el Señor, ya la tierra prometida no es para ustedes, la gloria de Eliseo no es para ustedes, hay una gloria mayor que es Cristo revelado en ustedes. Entonces, dice, véndeme tu primogenitura. ¿Cuál es el precio de lo que tú posees? Te hago esta pregunta en esta noche. ¿Cuál es el precio de lo que tú posees? Si usted piensa que lo que se le ha dado es muy poco, entonces revise bien si fue a Cristo que se le dio. Porque si fue a Cristo, hermanos, solo nos falta a nosotros venir y arrodillarnos y humillarnos y decirle, Señor, la Biblia dice que a mí se me ha dado el Espíritu Santo que me dice a mí lo que se me ha dado. Dice que a nosotros se nos fue dado el Espíritu Santo, el cual nos dice lo que se nos fue entregado. Nadie puede carecer de valor en la casa de fe. Hermano, nadie carece de un gran valor en la casa de fe. Por eso es que enfatizamos mucho, no es lo más importante estar en una plataforma, no es lo más importante venir y cantar, lo más importante es que cuando usted camine por esa calle, que cuando usted esté en su trabajo y se refieran a Cristo, le reconozcan a usted como un portador de su gracia.
Cuando una persona tiene raíz de amargura, hermano, considera en poco lo que tiene y lo tira porque no le importa. Y dice entonces Esaú, yo me voy a morir. Pero claro que todos nos vamos a morir, a no ser que Cristo venga y seamos transformados, como dice su palabra, ¿cierto? Pero el hecho de que yo me vaya a morir un día, eso no implica que yo aborte un propósito hoy. Yo voy a seguir el propósito hasta que Dios quiera. Que se me cayeron los palitos arriba, que se caigan. Óigame, si se caen los palitos, usted déjelo caer, que de algún lado trae el Señor alguna ayuda para sus hijos. Siendo así entonces, hermano, inmediatamente Jacob ve que se está jugando con lo que él desea, no titubeó e hizo el negocio. Porque Jacob sabía lo que quería. Esaú no sabía en qué pies estaba parado. Y después, entonces dice, pero después que él se dio cuenta de lo que vendió, fue que quiso. Y dice que lo deseó y con arrepentimiento lo deseó. Pero no habían dos primogenituras. En una casa no hay dos primogénitos. Eso es ahora en la gracia que todos poseemos en la misma posición y la misma gracia, de la gloria a Dios, hermano. Pero antes en la ley, el que despreció lo que le tocaba, lo despreció y punto. Era que si usted le sacaba un ojo a alguien, vaya y sáquele un ojo, eso era así. No es que yo me arrepiento y que gloria a Dios, no, usted se arrepiente, pero venga, usted va a tener un ojo menos. Eso era así. Entonces cuando Esaú quiso volver atrás, no había paso para volver atrás. El único camino que decía Jacob, yo sueño con esto, este es mi deseo. Amo la primogenitura, hermano, hasta que el creyente no ame a Jesucristo como su único camino, no va a llegar lejos. Lo que pasa es que estamos buscando alternativa, escuche. Necesidades habituales vas a tener todos los días. Yo le aseguro a usted que al otro día Esaú tenía hambre otra vez. ¿Sabe por qué Jacob no cocinó a la misma hora? Porque no había más primogenitura. Pero Jacob, yo sé que si hubiese visto otra primogenitura, todavía tuviera Jacob cocinando. El asunto es, hermano, que Esaú tuvo en poco lo más preciado. Esaú tuvo en poco lo más preciado, lo anhelado por cualquier hombre. ¿Qué sucedió entonces? Tratar de buscar una solución en el razonamiento humano a una necesidad diaria es un error. Le repito, si usted tiene una problemática que usted sabe que eso se da con frecuencia, no busque una solución en su razonamiento humano, porque entonces usted va a tener problemas todos los días. A las situaciones del día a día se le buscan soluciones en la presencia del Señor para que una vez se solucione, mañana eso no sea un problema. Porque entonces yo voy a estar todos los días con lo mismo, de ninguna manera. Yo puedo fracasar hoy y mañana también, pero mañana yo fracaso en otra cosa. Yo no, tenga eso por seguro. Mañana yo fracaso en otra cosa. Fracasó Kenny, pero vaya a ver que fue en otra cosa. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, dice así la palabra del Señor en su verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba los pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que al que se le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo que te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Bueno, esta es una cita, por supuesto, muy conocida, de un hombre que invita a Jesús a su casa, que lo invita, un fariseo, lo invita a su casa. Pero entonces debería llamarnos la atención cómo es que un invitado de tal envergadura como Jesús no sea atendido con la debida atención. Y no solo esto, sino que cuando alguien lo atiende con la debida atención, se moleste. Y bueno, Jesús responde en función de cómo nosotros respondemos a Él. En este contexto, entonces, vemos la respuesta de este señor que invitó a Jesús. Una respuesta así como: muy bien, aceptaste la invitación, siéntate, ya llegaste, ya. Pero es Jesús que está ahí. Y este hombre está teniendo en poco la presencia más relevante que se ha manifestado sobre la tierra: Jesucristo. Entonces, una persona, cuando no tiene el discernimiento necesario para comprender lo que tiene, con frecuencia no lo valora. Es así entonces como este hombre trató a Jesús como uno más. Pero una mujer que supo dónde estaba Jesús, dice que fue movida e inmediatamente fue y derramó perfume. Y cuando este hombre entonces se da cuenta de lo que esta mujer está haciendo, comienza a cavilar dentro de sí: si este hombre fuera profeta, lo primero que haría es que tuviera el discernimiento de saber qué mujer es esta. Escuchen, el que no tiene discernimiento está calificando a Jesús con falta de discernimiento. Oiga esto: lo más común es ver que el que tiene la falta atribuye la falta al que no la tiene. De modo que con frecuencia, que todo está apagado, que no se siente nada. Hermano, ese no es un problema del escenario. Ese es mi problema. Yo no tengo que mandar a cambiar el escenario ni a las personas que están en el escenario. Yo tengo que verificar a ver cuáles ajustes debo hacer para darme cuenta de lo que se está manifestando. Mire, yo he visitado iglesia y muchas veces, hermano, veo que está cayendo una gloria y yo veo a la gente como... Y muchas veces yo ando incluso con el niño a veces, y el niño molestando, pero yo siento que hay una gloria de Dios, que hay algo de Dios manifestándose, y la gente está como... Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces no es falta de gloria que estamos, es falta de discernimiento. Entonces así estaba este hombre, dice, pero este hombre no discierne, porque si ese hombre fuera profeta, discerniera qué mujer es esta. Y Jesús particularmente, muy común, le dice, con una parábola, le dice: si una persona le debe mucho dinero
y a uno le deben poco dinero y la perdona a ambos, ¿cuál amará más? Y le dice entonces, naturalmente, que al que se le perdonó más. Y le dice, mira, entonces, ¿ves esta mujer? Que yo entré a tu casa y no hiciste lo que tenía que hacer, entonces esta mujer sí lo hizo. Y no hay gente más criticón que el que no hace lo que tiene que hacer. Escuche, hermano, escuche. Cuando usted haga lo que tiene que hacer, no va a tener tiempo para más nada. El que tiene tiempo para ver tantas cosas es porque está desenfocado. Pero que si fulano hizo, pero que si fulano no hizo. Hermano, eso no nos debería interesar. Enfóquese en lo que usted tiene que hacer, que cuando sea así, su mirada será diferente. Y este hombre no hizo lo que tenía que hacer, no ungió los pies de Jesús, no lavó los pies de Jesús, no besó los pies de Jesús, y entonces está criticando a Jesús. Pero lo bueno es que él dice, di maestro, como quien dice, wow, yo tengo un maestro adelante, pero eso es solamente de la boca. En su corazón había otra cosa. Ahora, la respuesta de Jesús no puede ser menos que esto. Escuche, si usted quiere ver la gloria de Jesús en su vida, reconózcale siempre como alguien trascendental. Nunca Jesús es común. Escúcheme, nunca la presencia de Jesucristo en un lugar es algo común. Aunque por causa de nosotros aquí es común, pero salga a la calle, donde usted salga, usted va a ver que la mayoría de gente no quiere a Jesucristo. Usted tiene que reconocerlo donde quiera que usted esté, y yo también. Y le dice Jesús a esta mujer, y a ella le dijo, después que le dijo toda esta cosa al maestro, al Señor, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero estamos viendo que el que se cree bueno sigue con sus pecados, y quien es pecadora sale de ahí con los pecados perdonados. Un destello de la gracia de Jesucristo en un escenario que nadie lo estaba esperando. Casa de un religioso. ¿Sabe quién sale perdonado? El pecador. Pero el pecador que sabe quién está delante de él. Y bueno, cuando Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados, igual comenzaron a decir entre sí quienes estaban ahí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús sigue su obra. Porque ese es el problema, que muchas veces nosotros detenemos la obra por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hermano, mire, hay cosas que van a suceder en su alrededor. Siga su obra. Pero que fulano no está. Escríbale, llámelo, visítelo. Pero no comience, yo me desanimo porque fulano no está. Es que ya ahí, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mire, todo el que sale de la casa de fe, por alguna razón, seguimos siendo amigos, ¿de acuerdo? Lo que no somos es compañeros. Lo que no somos es compañeros. Los compañeros míos son los que están avanzando junto conmigo en el propósito. Pero ninguna de esas cosas son suficientes para que usted deje de hacer lo que usted está haciendo. Porque finalmente la gracia que se le puso a usted es para que usted la manifieste. O sea, si el que está al lado mío decide manifestarla, caminamos juntos. Pero de lo contrario, hay que seguir caminando. Hay que seguir. Miren, no hay ninguna razón para no seguir caminando. Y Jesús, cuando la gente se pusieron a decir, ¿y quién es este que perdona pecado? Miró a la mujer y dijo a la mujer, todavía no he terminado, un momento. Vete, porque tu fe te ha salvado. Una gracia de Dios manifestada en una persona como usted y como yo, que no la merecemos. El fariseo y los fariseos pensaban que merecían la gracia de Dios. Y es por eso que usted ve cuando Jesucristo sana a 10, ¿cuánto viene? Un solo.
¿Y por qué viene? Porque ni israelita era. Los 9 pensaban que merecían la gracia de Dios. El publicano, el de Samaria, pensaba que no merecía nada, y como no merecía nada, devolvió en gratitud lo que él sabe que es de Dios. Termino, hermano, diciéndoles a ustedes lo que dice la Biblia en San Juan 21, del 3 al 8. Dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se habían despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban sino como a 200 codos. Bueno, aquí vemos que Jesús está ya resucitado. Ya en este contexto Jesús ha resucitado y se aparece a los discípulos. Después de los discípulos haber tratado de pescar peces durante una noche y con una experiencia como la que tenían, es extraño que no hayan encontrado nada. No encontraron nada en esa noche. Y dice que Jesús se le aparece y le dice: tienen de comer. No tenemos nada, no hemos hecho nada, iremos a la casa cansado y sin nada. ¿Usted se imagina eso? Eso no hay cosa que traiga más frustración a un hombre los viernes. Que todo el mundo que tú llegas un viernes de trabajar espera algo, ¿sí o no? Y que tú vengas: papi, ¿dónde tú estabas? Trabajando. ¿Y qué hay para mí? Nada. Eso es frustrante. El asunto es que hay una revelación que Jesús le da a los discípulos, y es esta: aunque los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús y iban entonces, hacían su vida, entre tanto Jesús mandara al Espíritu Santo que prometió mandarlo, había algo que Jesús quería decirle, y es que todavía el poder de los discípulos estaba dependiendo de donde dependió cuando ellos andaban con él, de la palabra de Jesús. Así es que pudiera ser que los discípulos quizás se atrevieron a tener confianza en sí. Vámonos a pescar, que vamos a pescar mucho. Recuerda que somos de lo de Jesús. Y Jesús le dice: echen la red a la derecha. ¿Cuál es la derecha? La derecha es el único camino. ¿Cuál es la derecha? La única salida que Dios te da a los retos de tu vida. Esa es la derecha. Y cuando ellos dicen que tiren la red a la derecha, traen peces que la red casi se rompe. Saben, les digo, el único resultado conforme a lo que usted espera es siguiendo el único camino, que es la palabra del Señor. Cuando sigamos la palabra del Señor, nuestros resultados siempre serán diferentes. Así es que póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a orar un momento y oraremos sobre este principio de valorar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha puesto y lo que Dios irá haciendo en nuestras vidas. Cierre sus ojos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Hemos hablado tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es eficaz, y que donde quiera que llega tu palabra produce los frutos por los que tú la envías, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos dé el suficiente discernimiento para reconocer lo que has depositado en nosotros. Que sepamos que Cristo vive en nosotros y que desde nosotros entonces Él desea manifestarse. Que nosotros sepamos que aunque por algún momento pensemos que es
poco lo que nos ha dado, nosotros tengamos la suficiente capacidad para reconocer que es suficiente para dar fruto. Dios quiere que tú sepas que lo que te ha dado es suficiente para dar fruto. Y que desde esa posición de suficiencia, entonces Él puede hacer lo que Él quiera hacer, siempre y cuando entonces nosotros estemos con la actitud correcta. Muchas gracias, Señor. Vamos a adorar el nombre